Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Jan Garrido. Os acompañaré en este segundo día de las jornadas de pedagogía social comunitaria en centros penitenciarios y en programas de reinserción social. En estas jornadas, el grupo GIAS de Recerca de la Pere Tarrés Universidad Ramon Llull presenta los resultados de la recerca. ¿Es recerca? No. És recerca. Gràcies. Es que estic traduint simultáneamente. Llevada a término durante 3 años sobre proyectos de pedagogía social comunitaria en centros penitenciarios y en programas de reinserción social. Por un lado, de la Unidad Terapéutica y Educativa de Villabona, en Asturias, y por otro lado, de la Asociación Visitegui. Ayer nos centramos en la UTE del Centro Penitenciario de Villabona. Hoy nos centraremos en la Asociación Visitegui. Empezamos así con la presentación de la experiencia de la Asociación Visitegui y doy paso al Eduard Sala, que va a ser la persona que los presente. Eduard Sala, llicenciat en Filosofia i Lletres de la UAB i educador social, des del 2002 és director de l'obra social Santa Lluïsa de Marillac, de la Companyia de les Filles de la Caritat, membre de CAS, que ofereix diferents serveis d'atenció a persones en situació sense llar, amb drogodependències, excarcelades o internes en centres penitenciaris. Fins al 2006 també va ser professor d'aquesta casa. Moltes gràcies, Eduard Sala. Bueno, buenas tardes. Es un momento crítico, el momento de la digestión, la más pesada de todas, ¿vale? Pero empezamos con un plato fuerte, ¿vale? Me toca presentar a alguien que forma parte, a una entidad que forma parte de nuestra familia extensa, ¿no? Hay muchas personas que están intentando mejorar el mundo desde proyectos que valen la pena, que ofrecen lugares en el mundo para que la gente tenga espacios, ¿no? Para poderles presentar, quiero leer una parte del preámbulo de su memoria, de la memoria de Visitegui, ¿no? Que me parece interesante para poder presentar a Ricardo Oficialtegui y a Pablo Ruiz, ¿no? Dicen en su memoria, se preguntan en un contexto de crisis hasta qué punto pues éramos tan fuertes el tercer sector y lo que son la ciudadanía, las ONGs, ¿no? Y se preguntan, ¿será lo mejor que la economía ha tenido en nuestras organizaciones más peso que la propia base social? ¿Será que la oferta de servicios concretos ha tenido más fuerza que la influencia en la transformación social, incluyendo la misma política? En estos momentos debemos recordar que tenemos que ser útiles, que ya fuimos útiles con poco dinero, que ya fuimos útiles con apenas profesionales, que ya fuimos útiles recordando a las administraciones su responsabilidad, que ya fuimos útiles cuando aglutinábamos a otros ciudadanos solidarios, que ya fuimos útiles cuando prestábamos la voz a los sin voz. Y utilizan también, en otro momento de la presentación de la memoria, una frase de alguien que para mí es referente en la mochila, ¿no? Que es Imanol Zubero. Y creo que pueden marcar perfectamente lo que pueden ser estas jornadas de ayer y hoy, ¿no? Dice Imanol Zubero, ¿cómo puede ser transformadora una práctica de la que salimos tal y como hemos entrado? ¿O acaso siempre son las otras y los otros quienes deben ser transformadas? Al final, la transformación interna no es de las ONGs, sino la nuestra. Pero se trata de una transformación interna orientada no al logro de satisfacciones personales o al sostenimiento de la propia organización, sino la transformación del exterior. Y dice una frase genial, encuentro que es la pienso copiar a partir de ahora. Dice, se trata de intransformarnos para extransformar, ¿no? Leyéndolo recordaba una frase que se dijo hace más de 20 y pico de años, creo, antes de cualquier crisis, antes de la crisis de ahora, antes de la crisis del 92. Creo que la dio un compañero de Cáritas española que se llama Chimo García Roca. Y él dijo, estamos hartos de gente de los que son especialistas en la geopolítica de la impotencia. Aquellos que nos dicen que no se puede, que no vale la pena, que ya se ha intentado, que no es posible.
y que además que no hace falta que vayamos hacia el horizonte porque está cerrado, ¿no? Esos que son asesinos de sueños, ¿no? Se olvidan que el horizonte está ahí para que arrastremos la vida hacia él, ¿no? Visitegui arrastra la vida hacia él, ¿no? Con nosotros Ricardo Oficialtegui y Pablo Ruiz. Adelante. Buena tarde. Arratsaldeon. Buenas tardes. Agradecer el que podamos estar aquí, Pablo y yo, pues, no sé, como dando a conocer lo que en principio trabajamos y queremos ser en nuestra organización, pero también agradecer sobre todo que todo lo que ha supuesto y supone digamos que este trabajo de investigación es un esfuerzo. ¿No se oye? Lo que ha podido suponer y supone un trabajo de este estilo de investigación es algo que también es muy válido para nosotros, porque nosotros somos conscientes de que tenemos una gran experiencia, pero no estamos muy duchos en dar palabra a nuestra propia experiencia, con lo cual agradecemos que también se nos ayude desde situaciones externas, desde otros colectivos, a que podamos hacer eso, y yo creo que esta es una buena oportunidad. Por lo tanto, agradecer mucho esta buena oportunidad. Disculpadme porque yo no estoy muy acostumbrado a hablar en público, pero bueno, lo intentaremos. Visitegui, mejor dicho, creo que disponemos solo de media hora, me parece, entonces vamos a ser lo más breve posible y decir un poco que trataremos de abordarlo desde lo que sería un poco una perspectiva desde lo comunitario, más o menos, pero que no quiere ser algo sistemático, sino que de alguna manera son rasgos en lo que se ha podido hacer. También un poco de historia en lo que es nuestra organización. Visitegui somos una asociación sin ánimo de lucro, aconfesional, en la que, de alguna manera, nuestra misión tiene como dos pilares fundamentales que tendrían que ver un poco con lo que es la promoción de recorridos personalizados de inclusión social en personas que están viviendo situaciones de exclusión social. Podríamos circunscribir este primer pilar en lo que es un proveer de servicios, ofrecer servicios, podríamos llamarlo, y tiene un segundo pilar que tiene que ver con la sensibilización social, la denuncia, la incidencia política en lo que puede ser algo transformador a nivel social. Nos parece muy importante el que podamos equilibrar estos dos pilares. No se tratan de dos pilares que tienen que ir cada uno por un lado, sino que la interrelación de ellos y el equilibrio entre lo que puede ser la prestación de servicios y lo que es la sensibilización nos parece muy importante, porque tanto a la prestación de servicios le corresponde sensibilizar, como también a la parte de sensibilización tiene que tener en cuenta lo que estamos haciendo como sensibilización. Nos parece muy importante y nos jugamos bastante en lo que pueda ser este equilibrio. Me han comentado que explique, aunque no estaban en el guión, que explique qué es lo que es Visitegui y qué es lo que tenemos en Visitegui en la actualidad. Puedo decir que nosotros nos conformamos y tenemos 3 programas, uno que tiene que ver con salud mental, otro que tiene que ver con drogadicción y otro que tiene que ver con sin hogar. No nos gusta mucho la distribución, porque esto de hablar de colectivos no nos parece que es la manera más oportuna, sino que entendemos que sería mucho más oportuno hablar de personas en exclusión, en situaciones de exclusión que puedan ir trabajando. Pero bueno, había que hacerlo de alguna manera y de alguna manera mantenemos esa prerrogativa. Podría decir que actualmente tenemos en Visitegui, grosso modo, 7 centros de día. Contamos también con, si me equivoco me dices, 20 pisos, una mini residencia, gestionamos, mejor dicho, un albergue de alojamiento nocturno, aunque es de titularidad municipal. Tenemos una tienda de ropa de segunda mano y también hay un equipo de calle en lo que desarrollamos ahí. Una vez dicho esto, pues prácticamente tendríamos que recoger un poco cuál era un poco el inicio de Visitegui. Visitegui comenzó,
en torno a una comunidad religiosa de capuchinos en 1980. Digo que comenzó, pero de alguna manera el comienzo legal o la regularización como asociación no llegó hasta el 88, pero de alguna manera estábamos ahí en el 80. Y tal vez, como queriendo dar algunos rasgos de lo que era aquellos comienzos, podríamos decir que desde los inicios Visitegui impulsó un proyecto apoyado desde el principio por los vecinos y vecinas del barrio. Es un barrio de Bilbao que es Otxarkoaga. Bueno, no he dicho, estamos circunscritos en Bilbao, y que nuestro ámbito de actuación es Vizcaya, es lo que vamos teniendo. Y comenzamos de alguna manera, como digo, se comenzó en los años 80, involucrando tanto a vecinos y vecinas del barrio que estaban convencidos de que las problemáticas tanto de drogodependencia, alcohol, salud mental, fundamentalmente, que se estaban llevando en privación de libertad. En aquel momento era una característica que en el barrio se estaba dando muchísimo, mucha gente joven estaba presa, que de alguna manera eran situaciones que estaban originadas por la misma sociedad y que era la sociedad la que tenía que de alguna manera involucrarse en lo que podría ser la propia resolución de esos problemas. Cabe decir que en aquellos momentos, como rasgo característico, más bien primaba el proyecto de lo que podía ser dar respuesta a este tipo de problemáticas que lo que podría ser un poco visibilizar quién era quien estaba liderando esos temas. De hecho, Visitegui ni existía en aquel momento, sino que existían bastante gente que estaba involucrada dentro de un proyecto. Recuerdo que era un tipo de gente muy variado, estaban vecinos, vecinas, había personas involucradas o afectadas, estaban familiares, había, lo ponía ahí entre comillas, asistentes, mejor dicho, asistentas sociales, porque en aquel momento no era trabajador social lo que era en aquel momento, sino que era asistencia social y que casi no existía ni la propia asistencia social, ¿no?, en aquel momento. Pero también había religiosos, había un bufete de abogados, había mucha gente de muy variopinto color que estaba muy involucrada con el mismo proyecto que se estaba generando allá. Por lo tanto, había un régimen de voluntariedad, hablabais mucho de la voluntariedad, pero en realidad todo se podía llevar a efecto en régimen de absoluto voluntariado en aquel momento. No había recursos, prácticamente, se empezaba de cero, no había prácticamente nada, y sí había ya desde aquel momento y con bastante fuerza una necesidad de trasladar a las administraciones los problemas reales que existían en el barrio y trasladar la necesidad de que hubiese recursos que pudiesen responder, aunque en aquellos años no había prácticamente ningún recurso en los que podría ser. Tal vez ahora, aquí tenemos ahí alguna diapositiva, queríamos hacer un poco plástico alguna pequeña evolución que se han ido dando dentro de Visitegui mismo, ¿no? En los primeros años, los monigotes que aparecen ahí quieren ser como recursos, digamos, de pisos, ¿verdad?, en lo que podría haber. Ese es el barrio de Otxarkoaga en el que realmente comenzamos a trabajar. Pues bien, en un inicio prácticamente existían solo 2 recursos residenciales en los que podríamos tener. Hablábamos de los años 85, una cosa así, más o menos. Ese es el barrio de Otxarkoaga, una parte del barrio de Otxarkoaga, pero también ahora estamos visualizando que ya no son 2 pisos, sino que ya empieza a haber bastantes más pisos y donde aparece la B, que quiere ser Visitegui, querrían ser no tanto pisos, sino, digamos, centros de día, lo que podría ser. En una posterior, aquí ya sí recogemos todo el barrio de Otxarkoaga y vemos que ya el mapa va siendo bastante más amplio en cuanto a recursos que se han podido ir generando. Un paso más, esto podríamos decir que estaríamos ya en el año 95, más o menos, y aquí ya estaríamos prácticamente en el año 2000, en que este es Bilbao. Qué pequeño, ¿no? Es Bilbao y las Bs
están introducidas prácticamente en lo que serían los barrios en los que tenemos implantación. Sería Ocharcoaga, sería Recalde el de aquí, los dos son barrios periféricos de carácter muy obrero, y luego estaría la parte que en la otra es justamente todo lo contrario, es una zona muy central en la que de alguna manera están los recursos de alojamiento nocturno, digamos, de urgencia, ¿no? En lo que podía ser. ¿Qué es lo que ha ocurrido en toda esta evolución? En realidad han pasado 15 años y de no tener ningún recurso, de estar en un puro voluntariado y de poder tener estar ceñidos o bastante ceñidos a lo que serían los barrios, que es desde donde comenzábamos, resulta que llega un momento, sigue siendo Bilbao lo que se ve atrás. Lo que queríamos plasmar aquí es que aquí están las instituciones con las que tenemos convenios y de las que dependemos, lógicamente, está Diputación, Osakidetza, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento. Y lo que queríamos plasmar sin más es que esto nos ha mediatizado a la hora de poder ir ofertando lo que Visitegui quiere ser y lo que queremos trabajar. De tal manera que ha habido algunas de las cosas que se han ido, no voy a decir perdiendo porque siempre han estado ahí, por ejemplo, el carácter comunitario siempre ha estado ahí, pero sí que se ha ido aminorando en algunas de las cosas. Entonces, ahí querríamos recoger un poco que de lo que sería la proximidad total en la que fueron los inicios, en las que no había recursos y que realmente tenemos, hemos ido pasando a lo que sería pues que el ámbito de actuación, tal y como hablamos técnicamente, el ámbito de actuación ha pasado a ser provincial, ha pasado a ser Vizcaya. Tenemos que dar respuesta a nuestros financiadores, nos exigen de determinadas condiciones, nos exigen en algunos momentos o nos imponen incluso digamos las puertas de entrada. No tenemos el control de toda la demanda que necesitaríamos tener en todo este tipo de recursos que nosotros tenemos, y es obvio que eso modifica nuestro modo de trabajar. Y por otro lado, en la otra parte que aparecen las personas, ahí también ha habido una evolución. La parte de abajo quiere ser un poco como, digamos, por así decirlo, el organigrama o el mapa de procesos que tenemos como asociación. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? No es lo mismo tener dos recursos que estar teniendo, como os he dicho, la cantidad de recursos que tenemos. Actualmente andamos por 85 profesionales. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se aumenta mucho todo lo que son las necesidades de la propia organización para poder funcionar. Y entonces nos mediatiza también este tipo de cuestiones. Es obvio que no podemos estar nostálgicos de poder volver a la primera parte. No se puede volver a la primera parte. Todas las partes tienen sus partes buenas, pero aquí es lo que yo quería volver otra vez a la misión de la organización, y es que nos jugamos muchísimo en lo que es la prestación de servicios si no está equilibrada realmente con lo que puede ser también todo lo que es un nivel de elemento comunitario, de sensibilización social, de poder trabajar toda la parte que tiene que ver ahí. Pasa. Estando en todos estos temas que los teníamos muy vivos dentro de la organización, que era el tema de cómo recuperar algunas de las cosas que creíamos que eran muy nuestras, sobre todo en el ámbito comunitario, ocurrió algo. Ahí aparece como conflicto Onartu. Onartu en realidad significa acogida, pero es el nombre que tiene, de hecho, de facto tiene un centro de día de personas sin hogar, que justamente está ubicado en un centro que no tiene las mejores condiciones, es más bien pequeño, solo tiene un baño, solo tiene una lavadora, poco espacio para poder tener. En fin, no veíamos que tenía las condiciones necesarias y hicimos una apuesta organizativa en la de, digamos, crear un nuevo Onartu, en la que no solo iba a mejorar a nivel de espacio físico, que también lo necesitaba y mucho, sino a nivel pues de prestación horaria, se ampliaba a los fines de semana, es decir, una mejora con respecto a la situación de aquel momento del servicio. Y lo que hicimos fue dar los pasos que nos parecieron oportunos para poder ubicar un servicio de este estilo, y lo quisimos hacer en un barrio, Txurdinaga, y dimos los pasos, hablamos con el ayuntamiento,
hablamos con el Consejo de Distrito del barrio donde estábamos, hablamos incluso con el presidente de la comunidad de vecinos donde estaba implantado, porque iba a ser en un bajo y estuvimos ahí, pero tuvimos el gran problema de que hubo una oposición vecinal enorme y no quiero juzgar mucho, pero creo que una bastante poco apropiada posicionamiento de los partidos políticos que en aquel momento confluían, la totalidad de partidos políticos que en aquel momento componían el Ayuntamiento de Bilbao. El hecho es que no pudimos hacer esto. Fue un palo muy grande para la organización, pero sí que es verdad que también supuso una oportunidad, y de hecho así creo que lo hemos hecho, como de replantearnos la parte, digamos, comunitaria. Es decir, lo importante que es que podamos transmitir y sensibilizar, crear puentes con todos los ámbitos de la sociedad para que realmente la inclusión y los procesos, incluso los centros, pero los procesos de inclusión que se van haciendo en este nivel, pues de alguna manera puedan ser posibles, basándonos también en una experiencia que nos tocó muy de cerca, como podía ser esta. Esto nos animó, y de hecho lo hicimos, que al año siguiente, esto fue en el 2009, pues al año siguiente hicimos todo un proceso de reflexión interno dentro de la organización, justamente con el tema de lo que era, cómo podíamos trabajar lo comunitario, cómo Visitegui podía trabajar lo comunitario. Simplemente voy a dar unas pinceladas que recogíamos, no es todo lo que recogimos, pero nos pareció importante dar palabra y dar cuerpo a eso. Entre otras cosas, lo que nos viene es un poco lo que veis, ¿no? Algunos retazos. Sería poner palabra, os he dicho que no somos buenos poniendo palabra a lo que hacemos, poner palabra a nuestra experiencia y valorar lo que ya hacemos en el entorno comunitario, que creo que hacemos bastante, pero es bueno valorar. Tender un poco también a que todos los niveles de la organización tengan en sus planificaciones como punto de partida y de mira, digamos, el contacto con la comunidad. Luego que nuestra participación en la comunidad la tenemos que hacer también con criterios de inclusión, es lo nuestro, no podemos ir de cualquier manera a la comunidad a bailar. A bailar, se puede ir a bailar, lógicamente, pero tendremos que tener un concepto, un objetivo, un hacia dónde claro, en el que de alguna manera nosotros lo vemos que tiene que ser para generar inclusión dentro de la sociedad. El trabajo en red con otros nos parece fundamental, el que eso tengamos que trabajarlo, y luego estaría también reforzar la relación con los entornos más cercanos. Ahí estamos hablando fundamentalmente de recuperar lo que sería en los barrios, de alguna manera, aun bien somos conscientes de que si estamos hablando de que trabajamos con el entorno Vizcaya, hablamos de que prácticamente solo el 10% de las personas con las que nosotros trabajamos realmente están en su barrio, sino que nuestros centros están en diferentes sitios y hay gente que viene de otros barrios. Siendo conscientes de que eso es así, sí podemos trabajar lo comunitario, por lo menos desde los centros donde estamos, ubicados en esa parte. Y luego nos parecía importante también ser útiles al barrio.